¿Alguna vez te preguntaste dónde se originó el mal? La respuesta suena un poco raro, pero fue en el cielo. ¿Y cómo es que se originó el mal en un lugar perfecto? Bueno, permíteme contarte brevemente la historia de cómo se originó el mal en presencia de Dios. Todo comienza con un personaje importante que cumplía funciones de demasiada relevancia en el cielo. Tenía a cargo una hueste de ángeles que lideraban el coro angelical para dar gloria a Dios. En el cielo había una jerarquía. Dios estaba primero, junto con su Hijo Jesucristo. En segundo lugar estaba este personaje llamado Lucifer. Lucifer adoraba a Dios, era su función, y Dios le dio la posición de segundo lugar. Era un privilegio. Sin embargo, Lucifer no se conformó con la posición que Dios le concedió. Entonces deseó la posición de Dios. Quería la autoridad de Dios, pero no quería su amor. Entonces decidió rebelarse contra Dios. Y esa decisión fue el primer paso en el proceso para transformarse en lo que hoy conocemos como Satanás. No se conformó solo con tener orgullo en su corazón y codiciar la posición de Dios, sino que decidió infundir ese orgullo y esa codicia en muchos ángeles más, hasta que después formó un ejército. Tras convencer a muchos ángeles, tenía un total de la tercera parte de los ángeles del cielo a su disposición, con la misma codicia que había en su corazón. Es por eso que la Biblia menciona que hubo una gran batalla en el cielo, y tanto Lucifer como sus ángeles perdieron ante Dios y su ejército celestial. Y es por eso que Lucifer y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Después, se dedicó a extender su rebelión aquí en la tierra, empezando por Adán y Eva. Y su mecánica de infundir la rebelión contra Dios era muy interesante y muy simple, minúscula, imperceptible. Era sembrando duda, enseñándoles que podía ser iguales a Dios. De esta manera, lo que se había formado en el cielo, esa rebelión, esa codicia, ese orgullo, también creció en la tierra. Más adelante de Adán y Eva, continuó con Caín y Abel, y se extendió generación tras generación hasta llegar a los días de Noé, donde sabemos que la tierra estaba tan inmersa en maldad que llegó ante los ojos de Dios, quien decidió destruir la tierra mediante un diluvio, salvando únicamente a Noé y a su familia, quienes eran rectos y justos ante Dios. Pero incluso después de restablecer la tierra y la humanidad, los descendientes de Noé siguieron pecando. La generación que había salido de Noé decidió desobedecer e ignorar el pacto que Dios había hecho de ya no volver a destruir la tierra con agua, y construyeron una torre, Babel. Podemos observar que el mundo siguió pecando hasta que Dios los castigó. Y si seguimos avanzando en la historia, llegamos hasta Abraham, a quien Dios le hace una promesa, que de él saldrían muchas generaciones, y de esas generaciones el pueblo escogido por Dios. De esta manera vemos cómo a lo largo de la historia el pecado nunca cesó. Al contrario, siguió proliferando en la tierra. Incluso, si vamos a la historia de Job, vemos cómo Satanás siempre está al pendiente de quienes deciden seguir a Dios y sus estatutos. Vemos cómo, junto con Dios, se pone en una disputa por Job. Hay una batalla entre si hacerle daño o no. Sin embargo, sabemos la historia de Job. Él decide ser fiel ante todo. Por eso, en 1 Corintios 4:9 se menciona que la tierra se ha convertido en un teatro para los otros mundos y para los ángeles. Un teatro del pecado. El escenario perfecto para que Satanás haga de las suyas con la humanidad. De esta manera el pecado cortó la relación de Dios con el hombre.
Pero ¿por qué este afán de esparcir el pecado por toda la tierra? Por una razón, por tergiversar el gobierno y la ley de Dios. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley, y la ilegalidad brota del rechazo de Dios y de su gobierno, tal como fue en el cielo. El objetivo de Satanás es tergiversar la percepción que tenemos del carácter, del amor de Dios y de su ley. Por eso es que cuando Jesús vino a este mundo para confirmar el carácter de Dios, Satanás le tentó. Después de pasar mucho tiempo sin comer, le ofrecía grandes reinos. Lo tentó a convertir en pan unas piedras. Lo tentó de diversas maneras. Incluso utilizó a líderes religiosos que junto con sus celos contra Jesús infundieron todo tipo de malos testimonios. Y Jesús se vio obligado a terminar su ministerio en la tierra. Posteriormente, por la traición de uno de sus discípulos, Jesús es arrestado, enjuiciado y condenado a muerte. Pero incluso en medio de estas situaciones adversas, siempre se mantuvo guardando la obediencia a la voluntad del Padre. Y así, durante su vida y la muerte de Jesús, y así es como la vida entera aquí en la tierra y la muerte de Jesús cobra mucha relevancia en este gran conflicto. Por eso en Juan 12:31 se menciona: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y es que actualmente el pecado surge a partir de la percepción. Muchos ponen en duda la autoridad de la Biblia y lo juzgan y tratan como si fuera simplemente un libro antiguo más. Pero es que si regresamos a los tiempos de Jesús, incluso dentro de sus mismos discípulos, nos damos cuenta que no quedaba claro quién era Jesús. Es por eso que ellos decían: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres como los profetas. Pero algo deja claro: todos creían que era un humano más, un hombre terrenal, simple, sin nada que lo diferenciara del resto. Por eso Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hasta que Pedro responde: tú, tú eres el Hijo del Dios viviente. Satanás está empeñado en desviar el centro y el origen de la verdad a un lado, afuera de Cristo. Pero no podemos separar la verdad de Cristo, porque fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando esto sucede, cuando se desvía la atención de la verdad a otro lado y se separa de Cristo, se está cumpliendo el mismo propósito del anticristo. Si evaluamos el verbo de anticristo, no solo significa algo en contra de Cristo, sino también se podría interpretar como en lugar de Cristo. Aquí es donde aparece la teología y la doctrina. La teología es el estudio de Dios. La teología señala la raíz de la controversia cósmica. Y su función es inspirar confianza en la autoridad de la Biblia y quitar cualquier otro centro de la verdad. También la doctrina tiene una función: produce vigilancia, ya que nos hace comprender que es necesario en todo momento combatir el mal. No podemos culpar a Dios por el pecado, ya que no se originó en él. Satanás es el único responsable de la crueldad y el sufrimiento, y esto se comprende al observar la cruz, ya que la cruz nos muestra el alcance que puede tener el pecado, tal como para matar al único Hijo de Dios. Pero también nos muestra el amor infinito que Dios llega a tener por los pecadores. Nuestra victoria es segura. Jesús nos dejó claro que depender de Dios es lo único que se necesita para salvar la vida de un pecador. Jesús, al irse al cielo, después de resucitar de los muertos, nos dejó su reemplazo. Nos dejó al Espíritu Santo, el cual nos prometió que nos acompañaría hasta el fin del mundo. Jesús demostró que mediante una dependencia completa del poder y gracia de Dios, los creyentes arrepentidos pueden elevarse por encima de las dificultades y tentaciones cotidianas y vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Si la tierra se convirtió en el escenario del pecado, la cruz fue el punto de inflexión que cambió las reglas del juego para siempre. Pero para vivir esa victoria en el mundo real,
necesitamos más que teoría o buenas intenciones. Necesitamos un guía. Por eso, Jesús nos dejó al Espíritu Santo, el reemplazo prometido, que actúa como el puente definitivo entre el poder del cielo y nuestras debilidades humanas. Pero, ¿cómo opera realmente esa influencia en nuestra mente? ¿Es una fuerza, una voz o algo mucho más profundo? Si quieres entender cómo conectar con esa fuente de poder en tu día a día, nos vemos en el siguiente video.